Guillermo Daniel Pinzot. Uno por el Cóndor, digamos, que fue el secuestro de mi esposa en Brasil, y el otro caso en realidad mi hermano por Orletti, que está involucrado en Cóndor, no particularmente él, porque a él lo secuestraron en Buenos Aires, lo llevaron a Orletti, pero como la mayoría de los que pasaron por Orletti fueron uruguayos, que después fueron trasladados a Uruguay, y algún caso de argentinos, como la hija de Hellman, la nuera de Hellman, entonces está involucrado, que bien ya hubo un caso Orletti, en este caso está involucrado también en el Cóndor, entonces soy creyente de los dos. Contame cómo fue el caso de tu ex mujer, ¿no? O esposa en su momento. Sí. Bueno, el caso de ella sucedió en Río de Janeiro. Yo ya había viajado a Río de Janeiro porque la idea era que nos íbamos a sentar en Río de Janeiro, íbamos a vivir en Río, pero yo había llegado unos días antes para alquilar un departamento. Y ella iba a venir sobre la fecha que fue, calculamos nosotros, aproximadamente el 12 de marzo. Entonces yo fui, bueno, viajé en febrero, llegué antes, paré en un hotel, yo busqué un departamento, ya lo había alquilado, todo, nos teníamos que mudar, y ella venía con un compañero de viaje, Horacio Domingo Campiglia. Ellos venían en un vuelo desde Panamá. Ellos salían en un vuelo de Panamá que hizo escala en Caracas, después venían para Río. Y bueno, lo que sucedió es que es lo que habíamos quedado, digamos, ella me llama, los dos me llaman un par de días antes. Hay un ruido de celular entrando, no sé cuándo entra en medio, te pido disculpas. Sí. No, perfecto. Apágalo directamente, ¿sí? Sí. Puede estar el iPad, lo ahí atrás también. Ya está. La persona que interrumpió el audio. Me estabas contando, lo que sucedió fue... Bueno, entonces, ellos venían desde Panamá, Caracas, y ellos me llaman, pongámosle 2 o 3 días antes, 9, 10 de marzo, y me dicen, bueno, vamos a viajar para allá. Yo había quedado en una cita para encontrarlos, digamos, porque yo no tenía mucha idea dónde había alquilado y eso, la casa. Pues yo estaba parando en un hotel, y yo le dije, bueno, cubrimos una cita que era en el centro de Río, en una esquina. Empecé a cubrirnos la cita, calcular que suponete un lunes, suponete el 11, una cosa así. Llegamos, cubrí esa semana, 3, 4 días, empecé a cubrirla que ya llegamos, digamos. No me dicen exactamente cuándo llegan y en qué vuelo están llegando, ¿no? Entonces, yo no sabía, esto lo sé a posteriori, que ellos venían de Panamá, eso. Yo sabía que llegaban a Río. Entonces, bueno, yo, como me había comunicado, sí sabían en qué hotel estaba parando, por un problema de seguridad, yo dejo ese hotel, aparte, en el momento en que ellos se comunican conmigo y me dicen que ya van a volver, yo ya me voy del hotel ese y me voy al departamento que era donde yo había alquilado. Y empiezo a cubrir a partir de ese momento la cita, que era un día 5 o 6 de la tarde, no, y la cubro unos 4 días seguidos. Esa semana, ya en los últimos días, yo miraba la cita bastante desde lejos, ¿viste? El primer día habré entrado, el segundo día lo miraba más lejos y así, porque ya me llamó la atención. El primer día podía ser, ya el segundo día cuando no vinieron, yo dije acá, pero igual un par de días más, por lo menos fui como para estar seguro. Y bueno, cuando vi que no llegaban, yo lo que pasa es que estaba en Brasil, porque había llegado hace poco, no estaba en contacto con nadie y me sentía medio inseguro, no quería tampoco abrir ningún contacto, no sabía por otro lado qué había pasado, cómo venía la situación. Entonces agarré, esperé 2 días más
Y después en el primer vuelo que pude, me tomé el avión y me volví para México. Y en México, sí, cuando llegué hice la denuncia de la desaparición de ellos. O sea que habrán pasado unos días en esa situación, donde recién al llegar pude hacer la denuncia de desaparición. Y bueno, a partir de la denuncia de desaparición, acá mis padres, mi mamá era de las madres de Plaza de Mayo, porque yo bueno, tenía a mi hermano desaparecido. Esto pasó en el 80, mi hermano estaba desaparecido de agosto del 76, entonces ya fue de las primeras que participaban. Y mi padre colaboraba, era amigo con el CED, con Emilio Miñones, entonces me comuniqué con ellos y a partir de ahí ellos empezaron a trabajar y a hacer la denuncia en Buenos Aires, desde Madres y desde el CED, como para empezar a trabajar, y empezamos a hacer la denuncia de lo que había sucedido, y yo desde el exterior, ¿no es cierto? Este fue un poco el escenario. Si querés te comento ¿Qué sabes, un poco qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, en ese periodo nosotros no teníamos en claro mucho que había sucedido, porque a la vez nos enteramos que había un grupo que había desaparecido, apenas había entrado a la Argentina, que nosotros pensábamos estar en contacto con ese grupo y que después nos enteramos al poco yo de llegar a México, que también había desaparecido casi todos en febrero, unos días antes, que era un grupo que entraba en lo que se llamó la contraofensiva 79-80. Entonces, y no teníamos muy en claro durante bastante tiempo por dónde o qué había sucedido. Hubo una versión que se corrió, que nunca fue del todo confirmada, de que Mónica la quisieron agarrar en el aeropuerto y que ella pegaba carterazos, etc. Eso sucedió, fueron como versiones que había dado un organismo de derechos humanos, Jair Krish, que el organismo de derechos humanos de Porto Alegre en Brasil, ahí le había llegado una denuncia, pero no lo teníamos claro, hasta que yo viajé, incluso antes viajé a Brasilia para hacer la denuncia ante el gobierno de Brasil. Viajé a Washington también para hacer las denuncias en Naciones Unidas, en la OEA, todos los organismos internacionales, sobre lo que había sucedido. Esto lo hice ya entrado a la década del 90. Y en venía antes haciendo denuncias acá en el país. Y en esa época, ya avanzada la década del 90, se desclasificó material en Estados Unidos, de estos que periódicamente el Departamento de Estado viene desclasificando. Un material que en algunos tramos viene tachado algún nombre o algún dato que ellos en general no quieren que sepa. Pero en ese material, en este caso, fue un material bastante interesante porque fue muy explícito, porque hablaba de que había habido, de que a ellos se habían enterado, digamos, de que Campiglia era conducción de montoneros en ese momento. Y mi esposa venía como auxiliar a Río. Y se habían enterado en el informe, en esta reunión que informa este material, era entre un coronel del ejército argentino y un miembro del Departamento de Estado que estaba en la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Entonces él le informa lo que había sucedido, el militar argentino, y le dice que se habían enterado de que venía Campiglia y Mónica Pinus en un avión, que ellos mandan un avión desde la Argentina que sale de Campo de Mayo, hacen un acuerdo, obviamente piden autorización al gobierno de Brasil para bajar en el Galeão, en Río de Janeiro, y los secuestran, que para simular que no se enteraran, aparentemente ellos tendrían, esto yo no lo sé, tendrían una reserva de algún hotel o eso. Ellos van al hotel donde tenían una reserva y mandan una pareja ahí, o pensando de que alguien podría ir a ese hotel. Entonces, y los agarran a ellos, los detienen y los trasladan a la Argentina, a Campo de Mayo, en ese mismo avión, en el avión con que ellos hacen la operación. Un hecho importante, porque aparte no es que
los agarró solamente el gobierno de Brasil y después los entregó, sino que ellos participan de la operación y aparte van con un avión del ejército argentino que sale, aparte informa que sale de Campo de Mayo, barrio de Janeiro, los agarra y les salieron los tren para Argentina. Es un hecho muy particular, digamos, porque en general se han dado hechos de que hay una colaboración de las Fuerzas Armadas del otro país o de la dictadura, los detienen y los entregan tiempo después. Esto es una operación donde evidentemente la que tiene el dato es el ejército argentino y hace la dictadura y hace esta operación militar en acuerdo. Esa desclasificación de la cual me hablas es una comunicación, me decías, entre un oficial que estaba en la embajada argentina, en la embajada norteamericana en Buenos Aires, con un oficial argentino. Con un oficial argentino, y ahí es donde cuentan con cuentan con lujos y detalles la operación, que con los años después las desclasifican. Dicen que viajaron con, no me acuerdo, un DC-4, el modelo de avión con el cual viajaron, cómo se concreta, que alguien les dio datos, que lo ponen, ¿viste? Alguien le colaboró y que les tiró la información. Ahí obviamente que ahí sí eso nos salta, digamos. Y a partir de ahí nosotros tenemos hipótesis de alguien que lo hayan detenido y haya dado este dato, o otra hipótesis que se ha barajado bastante, que había muchos servicios en Panamá y que desde Panamá mismo ya supieran que ellos viajaban y a nombre de que eso es una posibilidad que hemos barajado bastante. ¿Ellos por qué estaban en Panamá? No, ellos en realidad de tránsito, claro, habían pasado por Panamá para tomar este vuelo, toman el vuelo en realidad, no es que estaban viviendo en Panamá. Y bueno, a partir de ahí, claro, nosotros en general en esa época, producto de que sabíamos que había una combinación de las dictaduras, de hecho, por ejemplo, Norberto Harraga ya había sido secuestrado en el 78 en Brasil, y uno llegaba tanto al país como a los países fronterizos por distintas vías, y en general el que lo esperaba, en este caso yo, uno no sabía, tratábamos de obviamente mantener la reserva para no utilizar siempre el mismo circuito para entrar o salir, sea de la Argentina o de algún país digamos, sea Chile, Brasil, Uruguay. ¿Te enteraste de algún otro caso que tenga este grado de claridad de cómo operaron los gobiernos con la intendencia norteamericana? Pues muy claro esto que está. Claro, yo no, por eso nos llamó mucho la atención, porque en general yo no me enteré que haya habido, sí que hay materiales donde, por ejemplo, el gobierno argentino informa detenidos, nombres, o detuvieron o traslados a otro país, ese tipo de cuestiones, más de esta característica.